están de acuerdo, empezamos. Muy buenas tardes. Agradezco a todos a nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos su participación en esta sección Charlas con el IMIC. Les voy a pedir de la manera más atenta y respetuosa a todos los participantes que cierren sus micrófonos a fin de tener una mejor calidad durante la videoconferencia y la charla. Quisiera dar la bienvenida de manera particular a nuestro presidente nacional, el ingeniero Juan de Dios Mastachi. También tenemos la presencia del presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, Héctor Ochoa, y el doctor Ignacio González, presidente de la Sociedad Química de México. A nuestros expresidentes nacionales, miembros del Comité Central, presidentes de secciones, socios, colegas, estudiantes, sean todos bienvenidos. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos tiene como misión participar e influir en las decisiones nacionales más importantes relacionadas con la ingeniería química. Y en este sentido, nos interesa ser un promotor de la participación de profesionales y estudiantes. Las charlas con el IMIC pretenden que se establezca una conexión entre especialistas y un público con interés en los temas que seleccionaremos para conversar. El día de hoy, el tema que tocaremos es el papel de los ingenieros químicos en el desarrollo de la biotecnología en México, y para ello tenemos un gran invitado. Es un honor conversar, charlar con el maestro Jesús Reyes Guarneros. Ahora me voy a permitir leer un poco de la semblanza profesional de nuestro invitado. Jesús, además de ser un gran amigo, es un excelente profesionista, un gran profesionista que ha dedicado ya muchos años de su vida profesional a este campo, y ahora vamos a comentar algo de lo que ha hecho. Él es jefe de operaciones industriales con vasta experiencia en la gestión y transformación de operaciones de fabricaciones complejas, manteniendo un fuerte enfoque en la satisfacción del cliente, amplia experiencia en operaciones nacionales e internacionales, trabajando para grandes empresas farmacéuticas y para las principales empresas mexicanas, líder estratégico en coincidencia táctica, que crea un historial de participación de equipos a través de mejora en los procesos y cambios transformacionales en gran escala. Gestor de talentos, amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y gestión de integraciones industriales, incluyendo diseño, construcción de nuevos sitios, transferencia de tecnología, etc. Las fortalezas provienen de la base de la ingeniería química, mejorada con su especialidad en administración, enfocado en finanzas, certificaciones en Lean y Six Sigma, con un posgrado internacional y experiencia ejecutiva en la construcción de estrategias globales. Sus áreas de especialización son mejora continua a través de las herramientas de Six Sigma, gestión de fabricación y producción, fabricación de biotecnología, fabricación de terceros, logística, gestión de costos y capital, construcción y puesta en marcha de plantas, asuntos regulatorios internacionales, gestión de la cadena de suministro, gestión de proyectos, operaciones de calidad certificadas, gestión de talento, coaching, sinergia, en términos generales. Él ha participado en varias empresas. Ahora se encuentra como director de operaciones en Leomón, manejo de, pues ha participado en el manejo de dos sitios nacionales de usos múltiples dedicados a satisfacer los mercados locales e internacionales, tanto en Estados Unidos como en América Latina y Europa, sirviendo como director de operaciones. Los informes incluyen fabricación, cadena de suministro, ingeniería, mantenimiento, gestión de proyectos, ingeniería industrial, ingeniería de embalaje, logística y seguridad, salud y medio ambiente. Formas farmacéuticas de fabricación, como son los sólidos, líquidos y ungüentos, cremas, etcétera. También su experiencia está en el diseño de estrategias industriales, en la implementación de procesos de planes operativos
en la puesta en marcha e implementación de plantas, en la implementación de la metodología 5S, implementación orientada en la cultura de mejora continua, diseño e implementación de un nuevo menú de indicadores líderes, implementación de tiers, un conjunto de herramientas de la gestión de producción. En la parte de calidad, gestión efectiva de costos, líneas con objetivos muy claros, diseño y construcción de nuevas plantas, diseño y construcción de la planta de fabricación Biotech en el sitio de Coajimalpa. Encargado de procesos de fabricación de la vacuna SARS-CoV-2 desde abril de 2021 en Ocoyoacac. En fin, yo creo que me pasaría hablando mucho de él. Ha trabajado en otras empresas, Halo Farmacéuticas, Merck, y su formación profesional, también en Aventis Pharma. Su formación profesional tiene certificación de Project Management, tiene estudios, especializaciones en línea en Six Sigma, Black Belt, con certificación, su maestría en administración de empresas, es ingeniero químico en la Universidad de Puebla. Como les digo, tiene una formación muy integral, habla español, inglés, portugués y francés. Y además de todo es un gran amigo del IMI que nos ha apoyado y ha participado mucho con nosotros. Jesús, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en estas charlas. Y empezaría preguntando, Jesús, la biotecnología se ha convertido en un campo de la ciencia de suma importancia para lograr el desarrollo científico y tecnológico, pues no solamente del país, sino de diferentes países. Pero cuéntanos un poco sobre cómo incursionaste en el mundo de la biotecnología, cómo llegas y qué retos te encuentras en el camino. Bueno, pues buenas tardes a todos y realmente, José Ramón, muchísimas gracias por la presentación. Es un gran honor, antes que nada, es un gran honor comentarles y estar con ustedes en este espacio. Me siento en casa, entre ingenieros químicos, siempre estamos pues persiguiendo diferentes oportunidades de interacción y estar con ustedes, colegas, es una ocasión muy, muy, muy especial. Bueno, pues la biotecnología en realidad es un campo que tiene la edad de la humanidad, ¿no? En Mesopotamia se tienen registros de que se fermentaba cerveza, ¿no? Así que desde que la humanidad ha iniciado su camino de aprendizaje, de adquisición de sabiduría, la biotecnología nos ha acompañado, ¿no? Tal vez no de la manera en la que la estamos viendo en este momento, tal vez no de una manera tan consciente cuando los antiguos griegos y los romanos, las civilizaciones antiguas obtenían vino a través de la fermentación con diferentes levaduras. Pues ya estábamos hablando en ese momento de procesos biotecnológicos que, si bien, insisto, no éramos como raza humana tan conscientes de lo que estaba sucediendo, pues nosotros ya desde entonces disfrutábamos de de esos beneficios, ¿no? Los ingenieros químicos somos, me parece, uno de los profesionales más completos que pueda existir o que puedan existir. Estamos en muchísimos campos, tanto de las ciencias, de la técnica, de la tecnología, así como de las actividades y las ciencias administrativas. Nosotros podemos encontrar ingenieros químicos en prácticamente cualquier disciplina que nosotros enfrentemos o que conozcamos o que atisbemos o que exploremos. Y en el caso de la biotecnología, pues no ha sido la excepción. Tal vez la biotecnología, cuando empieza su desarrollo en el siglo pasado, cuando empieza a ser cada vez más importante en los años pasados, primero encuentran una
desarrollo inicial científico a través de los biólogos, a través de los bioquímicos, pero los ingenieros químicos aportamos, debido a la capacidad que tenemos para pensar en procesos, para diseñarlos, para ejecutarlos, para administrarlos, para llevarlos a cabo finalmente, fuimos o hemos sido y seremos un elemento muy, muy importante, un actor muy importante en este gran esfuerzo que implica que es la biotecnología y todas las ciencias que están alrededor de ella. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad de trabajar en procesos biotecnológicos desde que estaba en la escuela. En realidad, tuve la oportunidad de trabajar en Abbott Laboratorios como un becario con primero y después como un químico analista. Y lo que hacíamos en Abbott era fermentar, empezar el proceso a partir de tanques semillas, en donde nosotros básicamente lo que hacíamos era sembrar ciertas entidades microbianas, y de ahí empezábamos a cultivar, pasábamos por diferentes recipientes incrementando el cultivo, y a través de la modificación de los sustratos que nosotros otorgábamos a las entidades microbianas que estaban contenidas en ese rico medio de cultivo, digamos, el conjunto de reacciones químicas, el conjunto de reacciones bioquímicas que se daban, mutaban hacia la obtención del antibiótico, y obteníamos un antibiótico, que en este caso era eritromicina, a través de ese cambio, digamos, de ese cambio de sustrato que teníamos, y a través de los diferentes métodos de biodisponibilidad, empezábamos a obtener el antibiótico. Así que mi contacto con la bioquímica fue realmente desde que todavía estaba en la escuela. Cuando cambias el metabolismo de esta entidad, pues entonces empiezas a obtener un producto diferente. Al principio promueves la reproducción y después obtienes un producto diferente, que en este caso era un antibiótico, ¿no? ¿Cuáles son los retos? A lo largo del camino me he encontrado en diferentes posiciones en donde he tenido contacto con la biotecnología, tanto aquí en México como en el extranjero. Una de mis posiciones fue ser, digamos, director global de cadena de suministro para la vacuna contra el virus del papiloma humano, trabajando para Merck. El nombre de la vacuna es Gardasil. Y bueno, mi trabajo consistió en establecer una cadena de suministro que permitiera digamos, un aseguramiento de disponibilidad de la vacuna en todos los lugares del mundo, ¿no? En diferentes circunstancias, en diferentes presentaciones, en diferentes modos de aplicación, dependiendo de qué país, dependiendo de las necesidades. Y tienes que tener una producción muy robusta para lograr que a nivel mundial puedas hacer las inmunizaciones a las mujeres, a las niñas en este caso, de una manera segura, confiable y consistente. Entonces, algunos de los retos que yo me he enfrentado, a los que me he enfrentado como profesional, pues es primero aprender más acerca de estos procesos, partir de las cosas que nosotros vimos en la escuela, y aprender más, cada vez más, con mayor intimidad, con mayor cercanía, en qué consisten estos procesos, cuáles son las variables más importantes, cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores de proceso que tenemos que cuidar para lograr algo, para lograr una entidad que sea consistente, que sea confiable, que cumpla con todo lo necesario para poder convertirse en un medicamento, en una vacuna, en este caso, que pueda hacerse llegar a los seres humanos. Eso es lo que yo te diría, José Ramón. Estás en mute. Ya. Digo, los principales campos de aplicación, o los que conocemos en términos generales, están en la agricultura, la ganadería, medio ambiente,
Correcto. salud, específicamente el desarrollo de fármacos, como comentabas, genética, molecular, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo estamos en México? En muchas de las tecnologías, y cuando hablamos de otras tecnologías, normalmente somos unos usuarios, somos compradores. En este caso, ¿cuál es el rol que hace la biotecnología en México? En términos generales, ¿ya podemos decir que haya desarrollos propios en México? Cada vez más, José Ramón, y aquí yo me enorgullezco de trabajar en alianza con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está localizado, el IBT, que está localizado en Cuernavaca, en el cual desarrollamos juntos diferentes productos y diferentes digamos, en algunos casos productos totalmente nuevos, en otros casos adaptaciones de productos existentes, pero que ya forman parte de la tecnología mexicana. El IBT, por ejemplo, es una de las instituciones que tienen el mayor número de investigadores talentosos, dirigidos hasta hace muy poco tiempo por el doctor Tonatiuh Ramírez, ahora dirigidos por la doctora Laura Palomares, ambos excelentes profesionales, excelentes investigadores que están interesados en desarrollar la biotecnología en México. No solamente la biotecnología que tiene que ver, como bien lo decías al principio, con las aplicaciones farmacéuticas, que en muchos casos se le llama esto biotecnología roja, sino también con la biotecnología verde, que tiene que ver con las aplicaciones en la agricultura, también con la obtención a partir de las plantas de principios activos naturales que permitan, por ejemplo, a una cierta persona recibir un ansiolítico sin los efectos secundarios de los principios activos tradicionales, por ejemplo. La biotecnología azul. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, este escenario en Baja California Norte? En este Instituto de Ciencias del Mar se desarrollan diferentes especímenes de algas que tienen la posibilidad de convertirse en una prueba para detectar VIH, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de tomar las pruebas de serotipos que son típicamente utilizadas, se pueden utilizar elementos naturales que a través de la biotecnología tengan este tipo de uso, ¿no? Entonces, mira, yo me quedaría muy corto si te mencionara solamente estos dos ejemplos, pero te puedo decir que afortunadamente a lo largo y a lo ancho de nuestro país tenemos gente muy talentosa que está desarrollando biotecnología. De hecho, las personas, el número de investigadores que tiene registrado el Sistema Nacional de Investigadores está compuesto por un alto porcentaje, alrededor del 50%, de profesionales, de investigadores que tienen que ver con la biotecnología. Entonces, esta es una de las áreas más importantes que nosotros como país debemos de impulsar. ¿Y por qué les comento esto? Miren, mi campo es la industria farmacéutica y pues me centro un poquito en eso porque es lo que conozco más. Les puedo comentar lo siguiente. La industria farmacéutica ha evolucionado a lo largo de cientos de años, desde 200, 300, 500 o 1000 años ya teníamos nosotros remedios como raza humana que nos permitían combatir ciertos males. Cuando realmente entre el final de 2019 del siglo XIX e inicios del siglo XX, la industria farmacéutica empieza a crecer, a expandirse, pues empiezan a encontrar una serie de entidades químicas que permiten combatir diferentes padecimientos, ¿no? Si nos acordamos de la aspirina, por ejemplo, la aspirina tiene más de 100 años de estar presente en el mercado, tiene como 110 que fue descubierta y que ha sido comercializada. Y se van descubriendo muchas cosas, se han ido descubriendo múltiples principios activos, normalmente la gran mayoría de ellos obtenidos a través de síntesis química, muchas veces de productos naturales.
síntesis químicas que permiten que los productos farmacéuticos que a final de cuentas consumimos tengan las características de inocuidad, eficacia, eficiencia y todas las características que necesitamos de un medicamento, ¿no? Ahora, la industria farmacéutica hasta hace algunos años se llegó a una meseta y no había más innovación. No había más innovación, sino en general en los últimos 20 años, antes, digamos, de 2010, básicamente lo que sucedía es que los nuevos medicamentos que las grandes compañías estaban produciendo eran básicamente los mismos que existían antes, con una efectividad y eficacia mayor y con menos efectos secundarios, ¿no? A partir del disparo de la biotecnología, con compañías muy pequeñas que empezaron a desarrollar y a descubrir los anticuerpos monoclonales, las proteínas recombinantes, ahora tenemos una serie de terapias que son totalmente innovadoras. Entonces, ahora ya no estamos hablando de productos que se obtienen a través de síntesis química, sino de productos que se obtienen a través de procesos que se parecen muchísimo a la fermentación y a través de los cuales nosotros podemos obtener anticuerpos monoclonales, podemos obtener proteínas recombinantes y algunas otras sustancias que son similares a estas y que sí hacen una diferencia en el tratamiento. Por ejemplo, puedo mencionar, por ejemplo, que para la artritis ha habido muchos antiinflamatorios a lo largo del tiempo que solamente son un paliativo para las personas que desafortunadamente padecen este problema. Cuando se desarrolla un anticuerpo monoclonal llamado omalizumab, los médicos empiezan a dar cuenta de que el mecanismo de acción del omalizumab realmente permite no solamente reducir o mejorar al paciente, sino prácticamente dejarlo en un estado de normalidad. Sabemos que la artritis es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura, pero este tipo de compuestos lo que hace es detener el progreso y hacer que la persona viva una vida prácticamente normal, ¿no? Lo mismo podemos decir de las vacunas, José Ramón. Las vacunas, cuando tú y yo, que seguimos siendo jóvenes, por supuesto, éramos vacunados, pues nosotros recibimos una vacuna contra el sarampión, contra la viruela, este tipo de cosas, y nosotros lo que teníamos en nuestro cuerpo era un virus vivo atenuado. O sea, había la posibilidad de que nos diera sarampión porque nos habían aplicado el virus, que si bien estaba atenuado, tenía ciertas modificaciones para no poderse desarrollar, en algunos casos se desarrollaba. Hoy, las vacunas, precisamente como de la cual estamos hablando, contra SARS-CoV-2, es una vacuna con una proteína recombinante. Y bueno, no puedo dar muchos detalles acerca de cómo funciona esto, pero es un poco el mecanismo para desarrollar la inmunidad, para alertar al cuerpo y permitir que genere anticuerpos contra el virus sin la necesidad de inyectar el virus mismo, ¿de acuerdo? Entonces, este ha sido el gran cambio que ha tenido la biotecnología y este ha sido la gran promoción que ha habido con la tecnología, ¿no? Si hablamos entonces de este tipo de aplicaciones que tienen que ver directamente con la medicina, pero otras que tienen que ver con la agricultura y otras que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Y otras que tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia de ciertos procesos, ¿no? Este tipo de cosas nos muestran que la biotecnología realmente es uno de los pilares, primero de supervivencia y después de desarrollo sustentable en el mundo. Jesús, tú mencionabas hace rato el tema de los alimentos. En el tema de los alimentos, la biotecnología avanzó y llegó a un punto en donde de repente nos encontramos con que había alimentos, frutas genéticamente alterados. Entonces eso trajo así como que cierta desconfianza. Una desconfianza. Entonces eso puede ser que haya provocado que
que se haya detenido o haya bajado, etcétera, etcétera. Y muy interesante también dices que llegó un punto en donde se hizo una meseta y parece ser que ya no había grandes cosas. Y también el tema este de que pues te tomabas el medicamento, pero pues cierto, te salvaba, te ayudaba, pero había reacciones secundarias que no eran exactamente, a veces eran peores, te iba peor con las reacciones secundarias, ¿no? Entonces empezó a jugar un papel tan importante el envase donde va la fase activa o el elemento activo, entonces que la píldora tendría que ser más selectiva o tendría que tener propiedades para que pudieras, que no fuera como una bomba y que destruye lo bueno y lo malo, sino ahora como que son, los medicamentos llegan directo al donde está el mal. Entonces, ¿cómo lograron estos desarrollos? ¿Cómo lograron superar estas malas expectativas que empezó a haber en la gente en temas de que lo que genéticamente alteras es malo? Yo creo que es un cambio de paradigma que debemos de tener. Si bien sí ha habido abusos, porque es importante reconocer que de repente, por ejemplo, en aras de producir mucho más maíz en una hectárea, sí llegó a haber algún tipo de abuso en el sentido de que, bueno, mira, inyecta coloca esta sustancia, coloca esta otra sustancia, oye, pero esta tiene cierto nivel de toxicidad. Bueno, no importa, pero voy a obtener más toneladas de maíz por hectárea, ¿no? Yo creo que es algo que tiene mucho que ver con la ética, porque la biotecnología también tiene que tener una ética en ese sentido, ¿no? Y tiene que tener la ética de, ok, esta ciencia tiene que aprovecharse en el 100% de los casos para mejorar la calidad de la vida en los humanos y no al contrario, ¿no? Lo que tú me comentas acerca de la eficiencia de los sistemas es una ciencia totalmente diferente. Actualmente nosotros, mira, nosotros en Liomont, que es el lugar en donde en este momento yo estoy desarrollando mi carrera, estamos a la búsqueda de sistemas de dosificación que sean cada vez más inocuos, cada vez más eficientes y que le causen la menor cantidad de problemas al paciente. Te voy a poner un ejemplo que tiene mucho que ver con la biotecnología también. Hablemos de las personas diabéticas. Todos, desafortunadamente, entre nuestros mayores, en amigos, en generaciones anteriores a las nuestras, pues encontramos personas que tienen diabetes, ¿no? Y los tratamientos con diabetes, para la diabetes tradicionales como la metformina o la glibenclamida, todos estos principios activos y muchísimos, hay cientos de principios activos que son hipoglucemiantes porque sabemos que la diabetes no tiene cura, sino solamente se controla, tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, un paciente diabético normalmente va evolucionando de suerte tal que llega eventualmente a convertirse en una persona insulino dependiente. Desde el momento en el que se sintetizó la primera versión de insulina, se hizo uso de la biotecnología. Pero esto ha evolucionado, esto ha evolucionado enormemente, de suerte tal que los sistemas de dosificación actuales, bueno, ahí te voy a hablar de dos cosas. Primero, digamos, el mismo tratamiento de insulinas se ha modificado y se ha convertido en algo muchísimo más efectivo, con un mecanismo de acción a una mucho mayor velocidad o que puede tener una combinación para irse liberando. Tú sabes que la insulina la necesitamos, la excreta el páncreas y necesitamos mantener un balance de insulina en nuestro cuerpo para vivir bien. Entonces, se han desarrollado sistemas que pueden ir, digamos, liberando la cantidad adecuada de insulina en el cuerpo a lo largo de un periodo, digamos, llamemos un día. Y tenemos también la posibilidad de utilizar insulinas que sean más rápidas o que sean más lentas, ¿no? Pero más allá, y por eso es que mencionaba a nuestros mayores, si nosotros veíamos pues al abuelo, al padre, a la madre, a la abuela, aplicarse insulina, pues anteriormente era un proceso muy doloroso e incómodo, ¿no? Con unas jeringuillas muy delgadas, con una aguja muy delgada, pero que finalmente pues sí era
pues finalmente era un pinchazo, ¿no? Era tener que inyectarse todos los días. Hoy hemos desarrollado sistemas que son cartuchos en donde tú prácticamente no sientes nada. Se te aplica una cierta cantidad de insulina, la cual se va a ir liberando de una manera paulatina a lo largo del tiempo en un perfil determinado por tus necesidades y tú vas a vivir muy bien. Muchos endocrinólogos hoy dicen, bueno, miren, vamos a olvidarnos desde ya de los medicamentos tradicionales, de las glibenclamidas, de las metforminas, de todas estas estatinas y vamos a colocar puros sistemas que sean, ya sea parches que vayan liberándose, ya sea una inyección que tú te coloques una vez a la semana y que te vaya liberando, o bien el cartucho tradicional que tú te colocas una vez al día, que prácticamente no sientes nada, o sea, te duele más un piquete de un mosco que eso, y tú tienes tu medicamento. Y esa es, digamos, el desarrollo de sistemas de dosificación que aunado a la biotecnología nos ha permitido avanzar. Regresando a la agricultura, bueno, pues de verdad que todas las actividades humanas tienen que tener una ética. Tienen que tener una ética y así es como lo tenemos que tomar. Ahora, cuando decimos, es que este es un producto que fue transformado genéticamente, pues no tenemos por qué tener miedo, ¿no? Finalmente, si todo esto es hecho bajo los principios éticos, será para el bien de la raza humana. Sin duda, los resultados de estos avances biotecnológicos los estamos viviendo. La calidad de vida, hoy vivimos más tiempo del que vivíamos hace 50 años. Correcto. Hay enfermedades que te diagnosticaban el cáncer y prácticamente al poco tiempo ya no tenías posibilidades. Hoy esto ya es posible librarlo, vamos a decir, vivir con ese tema y salir adelante. No todos los casos, pero bueno, creo que es evidente la biotecnología, los resultados que ha traído. De repente nos preguntamos, bueno, pues esto también forma parte de los grandes negocios, de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿necesita crearse la enfermedad para crearse la cura? ¿O cómo nace una vacuna cualquiera? No en particular esta. Pues una vacuna cualquiera surge para cubrir la necesidad de inmunización de algo, ¿no? Yo personalmente no comparto esas ideas de que pues para generar más ventas hay que generar las enfermedades, ¿no? Ya tenemos suficiente con lo que nuestra raza ha generado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ha sido muy interesante leer, por ejemplo, estos libros de Yuval Noah Harari, este israelí que ha puesto muchas, que nos ha colocado a reflexionar muchas cosas, ¿no? De hombres a dioses y 21 lecciones para el siglo XXI y una serie de libros muy interesantes que él aborda retando todas las ideas y retando muchas cosas que son paradigmas en nuestra civilización. Yuval Noah Harari es su nombre. Pues él decía, ustedes explican, por ejemplo, por qué las personas de la antigüedad, de la edad de piedra, claramente, la expectativa de vida de una persona de la edad de piedra, pues a lo mejor era de 20 y tantos años, de 30 años, ¿no? Pero no es que murieran de cáncer, por ejemplo, ¿no? Les daba una infección estomacal y no tenían cómo curarse y la gente se moría, ¿de acuerdo? Mientras a lo largo de los años la civilización se ha, digamos, ha progresado, ha adquirido diferentes hábitos, ha adquirido diferentes bienes, pues también ha adquirido diferentes mecanismos para dañarse a sí misma, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, pues las civilizaciones en la Edad Media, en los siglos posteriores, que morían muy jóvenes, pues morían precisamente de cosas para las cuales no existía un antibiótico, por ejemplo, ¿no? Y
no sé, ¿dónde está la gente que se moría de cáncer en ese tiempo, ¿no? ¿Dónde estaban esos agentes cancerígenos que de repente hoy existen, ¿no? Y lo que ha sucedido es que nuestra civilización ha conllevado la creación de esos, agentes cancerígenos. Reconozcamos y recordemos, por ejemplo, el caso del asbesto, ¿no? El asbesto, un compuesto barato, un compuesto que era muy fácilmente aplicable a la construcción, durante mucho tiempo fue utilizado y nadie se percató de que era un agente cancerígeno. ¿Y cuántas personas murieron de cáncer por estar expuestas a asbestos, por ejemplo? Entonces, el plomo mismo, ¿no? El plomo y el mercurio y todas esas cosas que de repente incluso estaban presentes en el agua, la gente las bebía y pues, se generaba un problema, ¿no? Yo creo que más que generar la enfermedad o que esas teorías de que, bueno, pues Bayer tiene mecanismos para que te duela la cabeza, para que le compres la aspirina, nosotros mismos nos las hemos creado, ¿no? Por ejemplo, este tema del SARS-CoV-2, y no voy a entrar a teorías conspiracionistas, ni mucho menos, pero es un virus que aparece de la nada, ¿no? ¿Y por qué? Tiene ciertas características este coronavirus que no tienen muchos otros. Nosotros convivimos con cientos de coronavirus. Nosotros convivimos como raza humana con cientos de coronavirus. Y ninguno había tenido digamos, esta capacidad de infección, esta capacidad de ser mortal, esa capacidad de tener la morbilidad que tiene el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien nuestra civilización. Digo, no le voy a echar la culpa ni al murciélago, ni al laboratorio en China, ni todas esas cosas que no tenemos comprobadas. Lo que es un hecho es que de tanto en tanto se producen este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el VIH llega a la raza humana, pues también es todo un tema de debate y de discusión, que si los monos verdes de Zaire y este tipo de cosas. Pero yo diría que son temas que son conllevadas por nuestra propia civilización. Ahora, es un hecho que hoy, pues tú lo dijiste hace rato, la expectativa de vida ha crecido muchísimo, ¿no? En comparación a los tiempos a los cuales hacíamos referencia hace unos minutos, ¿no? Y esto se debe, pues básicamente, a la disponibilidad de aquellas cosas que te pueden mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, correcto, la calidad de vida es importante, ¿no? Y cierto, el crecimiento poblacional, pues es el responsable de alguna manera de las grandes contaminaciones que hoy estamos viviendo, de la, vamos a decir, este cambio climático que hoy también es un tema muy fuerte que Y estamos cierto, ¿no? viviendo, ¿no? Entonces, Y pues, es cierto, indudable, ¿no? claro. El desabasto en alimentos, la falta de agua, todo eso es producto del quehacer humano, ¿no? ¿No? Somos de repente depredadores, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora estamos viviendo, ¿crees tú que estamos viviendo una era biotecnológica desde este punto de vista? O sea, pues últimamente ya no va a haber, vamos a decir, ya no ha habido guerras esporádicas, pues ya creo que es más bien económicas o de otra naturaleza. Este crecimiento poblacional pues está provocando mayores enfermedades. Hoy se ha muerto mucha más gente de la que pudiera haberse muerto por alguna otra causa, ¿no? Entonces va a empezar a regir este tipo de comportamiento, de resultado, de lo mismo que como seres humanos estamos llevando a cabo hasta que no cambiemos nuestras conductas. Yo pienso que hay ahí tres aspectos muy interesantes. Ya lo decía Bill Gates en su aparición en una conversación de TED muy famosa que tuvo, y que llegaba él con unos bidones, con unos tambos de 200 litros que decían explosivos, ¿no? O una cosa así, y decía, no se asusten, esto no lo traje porque voy a querer explotar el lugar, esto no es un instrumento de guerra. El siguiente conflicto que vamos a tener va a ser un conflicto biológico, ¿no? Y básicamente la propuesta de Bill Gates en esa plática es: nosotros no estamos preparados para enfrentar los retos de los microorganismos. Este coronavirus mira,
vamos a pensar en que sí fue transmitido por un murciélago. Vamos a pensar en que a partir de ahí, pues se difundió rápidamente en Wuhan, que por cierto es una ciudad muy industrial. Se difundió el coronavirus. Vamos a irnos por esa hipótesis, ¿no? Y tenemos todo este desastre. ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparados para enfrentar algo así. ¿Y cuál va a ser el siguiente? O sea, ¿cuál va a ser el siguiente murciélago? ¿Cuál va a ser el siguiente animal en cualquier lugar del mundo que nos va a permitir transmitir, ¿no? Ya hace algún tiempo vivimos el chickenpox, ¿no? Esta influenza que se transmitía a través de pollos también en Asia, ¿no? Entonces, de verdad que es un tema que es de tomar en cuenta. Nosotros tenemos que estar preparados para combatir una siguiente pandemia porque las pandemias van a continuar, eso es un hecho, ¿no? Y eso forma parte también, como te lo decía, pues de la actividad humana, ¿no? De la actividad humana. Yo creo que es algo que seguirá adelante. Ahora, nosotros creo que tenemos que irnos por el lado de la prevención y por el lado de colocar a la ciencia para estar tomando acciones para estar cada vez más preparados, cada vez más, digamos, listos para combatir la siguiente pandemia, ¿no? Desafortunadamente, los seres humanos de repente utilizamos la ciencia más para lo malo que para lo bueno, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos una serie de mecanismos para evitar que este tipo de cosas sucedieran, lo podríamos lograr sin problema. Sí, tocaste un punto bien importante que es el cambio de conducta, ¿no? Hace poco alguien me decía, desde que uso el cubrebocas ni siquiera me he enfermado de gripa. Bueno, pues es que Correcto. antes nos estornudábamos en la cara, no nos lavábamos la mano, etcétera, etcétera. Y hoy sin llegar a la exageración, por supuesto, pues, entras a un lugar y entras con el cubrebocas, te sanitizan al inicio. Puede ser que nos guste o no nos guste, pero creo que ha funcionado. Entonces, eso va a ser un nuevo cambio también de conducta. Así como desde el otro punto de vista decimos, bueno, pues la gente ya no fuma dentro de la casa o dentro del restaurante, ya fuma afuera. Todos esos cambios de conducta pues van a tener que ir en ese mismo sentido, ¿verdad? Correcto. Y por el lado de la biotecnología, pues yo creo que los avances van a ser todavía mucho más importantes, va a jugar un rol muy, muy importante porque está en todos los campos, ¿no? Creo que la biotecnología tiene todavía muchísimas más posibilidades de las que vemos, ¿no? No solamente en la parte de salud o en la parte de medio ambiente. Hoy ya, como decías, un tema de microorganismos o algas, son capaces de comerse metales en un agua contaminada. Las aguas contaminadas por hidrocarburos también son tratadas con estos microorganismos. Es todo un tema y yo creo que multidisciplinario, ¿no? Y ahí es donde todas estas ciencias se conjugan para apoyarnos. ¿Qué opinas? Eso es correcto. Mira, ahora te quiero tocar un tema que es diferente, un poquito diferente sobre la misma línea de pensamiento. La biotecnología es un campo que apenas estamos explorando. Y como te comentaba al principio, en realidad nosotros como ingenieros químicos jugamos un papel fundamental porque somos capaces de industrializar, porque somos capaces de convertir en un proceso algo que un investigador puede pues, desarrollar de una manera apenas como en una primera fase, ¿estás de acuerdo? O sea, de repente puede haber un desarrollo por un biotecnólogo o por un biólogo y a final de cuentas nosotros los ingenieros químicos somos quienes lo convertimos en algo más importante, ¿no? En algo El escalamiento. En un los que somos responsables del escalamiento, ¿no? Entonces, es algo que de verdad que tenemos que considerar porque es algo muy importante. Mira, te voy a dar un dato. Todos sabemos quién descubrió la penicilina, ¿no? Sabemos que fue Alexander Fleming. Y sabemos que ganó el premio Nobel por eso, ¿no? Ahora, yo le quiero preguntar a la audiencia si sabe
¿quiénes fueron los primeros que fueron capaces de industrializar la penicilina? Y dejo así, en un minuto dejo el foro abierto para recibir respuestas. A ver, ok. Ahí está abierta la pregunta. Partamos de que Alexander Fleming ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. ¿Quiénes fueron los ingenieros que tuvieron la capacidad de industrializar esto? Bueno, son dos personas, Howard Flor y Ernst Chain, dos ingleses que asimismo se llevaron el premio Nobel por haber tenido la capacidad de industrializar la penicilina un poquito antes del inicio del siglo XX y que empezaron a trabajar para lograr que se pudiera producir a cantidades masivas, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco lo que nos está sucediendo y me atrevo a decir que no solamente en México, aunque centrémonos en el caso de México. Te decía hace un buen rato que tenemos una cantidad muy importante de investigadores que tienen excelentes ideas, que tienen un gran conocimiento científico. Desafortunadamente, muchos de ellos salen del país para ya no regresar y es claramente una fuga de cerebros y de talento, una pérdida de talento muy importante, en donde, por ejemplo, oye, ya desarrollé una molécula que precisamente puede degradar en aguas negras todo puede digerir, puede hacer la digestión y puede, digamos, convertir esto en un lodo más agua en un tiempo realmente notable, ¿no? O tengo una planta que a través de procesos biotecnológicos y de síntesis tiene la capacidad de actuar como hipoglucemiante, reducir la glicemia de las personas con diabetes. Y hay muchas ideas y todas las hemos visto en el periódico, lo hemos leído. Ahora con las redes sociales hay muchísima información. De repente se ve incluso en televisión, pero se quedan ahí. Necesitamos mejorar muchísimo nuestra vinculación escuela-industria para lograr que así como Alexander Fleming tuvo una idea, pero él no tenía la capacidad de industrializarla, haya quien lo pueda industrializar y pueda lograr que esto funcione adecuadamente, ¿no? Creo que este mecanismo de vinculación y de relación es algo fundamental, es uno de los valores y de los factores críticos de éxito para lograr que la biotecnología en México despegue de una manera más robusta. Lo está haciendo, pero que lo haga de una manera más robusta, ¿no? Te ponía hace rato el ejemplo del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar una idea que ellos, obviamente hacemos una alianza, hacemos todo un convenio de colaboración. Nosotros tomamos la idea que ellos tuvieron, la desarrollamos, bueno, trabajamos juntos en esa industrialización, construimos una planta de biotecnología, una planta que no es tan grande en este momento, que va a crecer, una planta de biotecnología para lograr que lo que se logró, o valga la redundancia, que lo que se alcanzó a nivel de matraces, a nivel de un reactor piloto de 1 o 2 litros, a nivel de un fermentador, a nivel de un waiver, pudiera ser industrializable. Y nosotros en este momento ya estamos registrando este producto ante la COFEPRIS, en la Secretaría de Salud, para empezar a comercializarlo. Y bueno, empezamos a trabajar y olvídate de la comercialización. Vamos a llevar